Muy buenas noches, mi nombre es Angie Paola Hoyos, presento mi documento. A continuación voy a presentar la explicación del primer punto, que nos dice así. Dice, este es el anexo, dice, en el espacio seleccione cada uno de los factores: gráfica, circular, cuadrícula, altura, en fin, bueno, eso ya lo sabemos. Debo seleccionar gráfica, rapidez y mantener en la pista, eso sí, energía, cuadrícula y altura de referencia lento. Vamos al anexo y nos dice el movimiento haciendo clic en el botón. Analice el comportamiento de la energía potencial y de la energía cinética en los diagramas circular y de barras y responda a la pregunta 1, 2 y 3 planteada en la tabla 1. Entonces nos vamos al componente. Entramos al componente, le damos gráfica circular, rapidez, energía, cuadrícula, altura de referencia y lento. Mientras le damos pausa, subimos acá el patinador y le damos acá. Entonces aquí podemos observar que en la energía cinética es nula y en la energía potencial tiene más rapidez. Seguimos con las preguntas. Nos dice acá, dice, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en los puntos más altos de la pista? Justifique su respuesta. En el punto más alto la energía cinética es nula y la energía potencial alcanza su máximo valor. La energía cinética es 0 ya que el cuerpo se detiene por un momento mientras cambia el sentido de oscilación, y la energía potencial es máxima debido a que este depende de la fuerza de la gravedad ejercida por el cuerpo, como lo notamos ahí en el componente teórico. Dice la segunda pregunta, ¿cuál es el comportamiento de la energía cinética y potencial en el punto más bajo de la pista? Justifique su respuesta. En el punto más bajo de la pista la energía potencial es nula, ya que el cuerpo no ejerce ninguna fuerza de gravedad en ese punto, y energía cinética alcanza su máximo valor, ya que el cuerpo alcanza su máxima velocidad. ¿Cuál es el comportamiento de la energía total en toda la pista? Justifique su respuesta. La energía total permanece estable en su máximo valor. Esto debido a que es la suma de la energía cinética y potencial. A medida de una que aumenta, la otra disminuye y viceversa. Siempre va a tener la energía total en el punto estable. Uno de los principios básicos de la física sostiene que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma de unos estados a otros. Vamos con la cuarta pregunta, donde nos dice en el anexo que dice, en el recuadro de gravedad seleccione las posiciones poca, media y grande, coloque el patinador sobre la parte más alta de la pista y suéltelo de tal manera que se mueva sobre esta. En cada una de las posiciones de la gravedad analice el movimiento del patinador y los cambios que se presentan en las energías y en la rapidez del patinador y responda a la pregunta 4 de la tabla 1. Vamos a la siguiente, el componente. Seleccionamos energía, cuadrícula, altura y lento. Colocamos el patinador acá en la parte más alta. Utilizamos gravedad en poca. Vamos a ver cuál es la rapidez que obtiene. Si nos damos cuenta, es muy lenta la rapidez que se obtiene. Ahora vamos a ver en media. En media nos damos cuenta que es un poco más rápido.
Ahora lo vamos a colocar en grande, que ha de ser súper más rápido. Entonces aquí nos damos cuenta que a medida que la gravedad va subiendo es igual a la energía potencial. Como nos dice acá la pregunta, como nos dice la cuarta pregunta, ¿cuál es el efecto de la gravedad en el movimiento y en las energías? Justifique su respuesta. El efecto que tiene la gravedad es que entre mayor sea este movimiento, aumenta al igual que su energía potencial cinética, aumentan en su punto mayor de alcance y su punto nulo sigue siendo el punto más alto para la energía cinética y el punto más bajo para la energía potencial. Vamos con la quinta, que es prácticamente lo mismo. Entramos al componente teórico. Está cargando. Aquí le damos de nuevo acá, lo reiniciamos. Nos dice la quinta pregunta y se haga clic en reiniciar, seleccione cada uno de los factores: gráfica, circular, rapidez, cuadrícula, altura de referencia, lento y energía. En el cuadro de fricción seleccione unas posiciones: ninguna, media y grande. Coloque el patinador sobre la parte más alta de la pista y suéltelo de tal manera que se mueva sobre esta en cada una de las posiciones de la fricción. Analice el movimiento del patinador y los cambios que se presenten en las energías y la rapidez del patinador y responda a la pregunta 5 de la tabla 1. Entonces vamos al componente teórico. Seleccionamos todo de nuevo. Energía. Y ubicamos el patinador en la parte de acá. Utilizamos lo que es fricción, la colocamos ahí, la dejamos y le damos inicio. Nos damos cuenta que en fricción tiene una parte más que es más rápido. Ahora volvemos, colocamos el patinador en la parte de acá, le damos acá. Igual, más rápido. Y lo ubicamos en grande. De ahí, de nuevo acá. Y igual. Nos vamos a la pregunta donde nos dice: ¿cuál es el efecto de la fricción en el movimiento y en las energías? Justifique su respuesta. En efecto, la fricción del movimiento y las energías es que entre más fricción tenga, su rapidez y energías van llegando a un punto donde son nulos. Esto es debido a que la fuerza de fricción es paralela a la superficie opuesta en sentido a su movimiento. Vamos para la quinta pregunta, donde dice: ¿cuál es el efecto de la masa y el movimiento en las energías? Justifique su respuesta con base a la teoría. Entonces nos vamos acá al anexo. En la pregunta 6 dice lo mismo. Nos dice: selecciona la masa, esto va en cuanto al número de la cédula de nosotros, la suma. Coloca el patinador sobre la parte más alta de la pista y suéltelo de tal manera que se mueva sobre esta en cada una de las posiciones de la masa. Analice el movimiento del patinador y los cambios que se presenten en la energía y responda a la pregunta 6. Entonces nos vamos al componente teórico. Le damos en la parte de acá. Ubicamos el número el cual debe estar en 35, que es la suma ahí,
Seleccionamos de nuevo, ya está seleccionado. Lo ubicamos acá y le damos. Ahora en la siguiente, aquí entonces la mitad de la suma que nos da es 18, le mermamos y de nuevo lo colocamos y miramos cuál es. Entonces la respuesta de la pregunta 6, el efecto de la masa sobre el movimiento es que sus energías tanto cinética como potencial disminuye a menor masa y aumentan a mayores masas. Un cuerpo posee una gran masa, podrá producir grandes efectos y transformaciones debido a los movimientos. Gracias.